Muy bien, sean bienvenidos a esta nueva unidad en química. Les saluda el docente Cristian Lata. Vamos a ver el número de Avogadro, ¿sí? Más que analizar la teoría y demás, nosotros vamos a analizar la parte práctica de este tema del número de Avogadro. Sí, este tema del número de Avogadro nos sirve bastante para lo que es la parte teórica, sí, nos sirve para la parte teórica y práctica más que todo. Nos sirve para lo que son la estequiometría. Entonces vamos a lo que es el número de Avogadro, ¿sí? El número de Avogadro, pues nos sirve tanto para ver átomos, moléculas y partículas de los elementos y compuestos. Y para ello nosotros vamos a utilizar lo que son las siguientes equivalencias esenciales. Como les mencioné, el número de Avogadro sirve para los elementos, ¿sí? Y también para los compuestos sirve el número de Avogadro, ¿sí? Pero el número de Avogadro no trabaja por sí solo, ya que necesita de lo siguiente. Y aquí en ese espacio vamos a escribir las equivalencias que vamos a estar utilizando para realizar los distintos ejercicios que tenemos y que nos van a ayudar para nuestro deber. Cuando nosotros hablamos de elementos, son los elementos que están en la tabla periódica, los elementos son los que están conformados por la misma clase de átomos. Entonces, cuando nosotros hablamos de elementos, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, lo que es átomo gramo, ¿sí? Átomo gramo, así lo podemos simbolizar, y decimos nosotros que un átomo gramo es igual ¿a qué cosa? A la masa atómica, o que en algunos textos lo pueden llamar como peso atómico, ¿verdad? Profesor, ¿dónde yo encuentro lo que es la masa atómica o peso atómico? Son sinónimos. ¿Dónde lo encuentro? Pues eso lo encontramos en la tabla periódica y lo podemos simbolizar con la letra A. ¿Sí? Con la letra A nosotros podemos simbolizar a lo que es al peso atómico o masa atómica. Recordemos que este dato lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y esto a su vez va a ser igual, ahora sí, al número de Avogadro, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto es la equivalencia del número de Avogadro con los distintos componentes con los que suele trabajar. Por eso lo vamos a enmarcar porque es una equivalencia muy importante. Ahí está, ¿verdad? Entonces, esto es con relación a cuando trabajamos con elementos. Pero ahora muy bien, ¿qué ocurre si trabajamos con los compuestos? Ojo, con los compuestos ya es otra situación distinta. Y se acuerdan ustedes del tema anterior, en el tema anterior nosotros trabajábamos con lo que eran las moles. Y las moles trabajaban pues con una simbología particular que es la N, ¿sí? Mol, ¿sí? O simplemente podemos escribir la palabra un mol, ¿sí? O de esta manera no pasa nada. Y podemos decir que un mol es igual al peso molecular, ¿sí? O masa molar, como suelen decir. Esto se trabaja en los compuestos. Una mol es igual al peso molecular y el peso molecular va a ser igual ahora sí al número de Avogadro, que es el mismo que está acá arriba. 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahí está. Y esto lo vamos a enmarcar ya que es una equivalencia muy importante, ¿sí? ¿Cómo se trabaja, profesor, con esta equivalencia? Se trabaja de la siguiente manera. Vamos a escoger nuestro lápiz, ¿sí? Ojo, podríamos trabajar en forma de equivalencia, ¿sí? Podríamos decir que un átomo gramo es igual a la masa atómica que podemos encontrarla en, en la tabla periódica, ¿verdad? Ahí está, cierto. Muy bien, o podríamos decir que un átomo gramo es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Es decir, aquí tenemos varias equivalencias que podemos jugar dependiendo el requerimiento. Vuelvo y repito, podríamos decir la siguiente equivalencia, esta que es un átomo gramo es igual a la masa atómica, ¿sí? O podríamos decir un átomo gramo es igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos. O podríamos decir la masa atómica del elemento que me den es igual
a 6,023 por 10 a la 23 átomos. ¿Sí? Tenemos muchas equivalencias con las cuales podemos hacer ejercicios, ya que esto nos sirve bastante para la estequiometría. ¿Qué más podemos ver aquí? Lo siguiente, para compuestos. En compuestos nosotros trabajamos con lo que son las moles y podríamos decir la siguiente equivalencia. Una mol es igual al peso molecular del compuesto que se esté trabajando, ¿verdad? Y también nosotros podríamos decir que una mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. O también podríamos decir la siguiente equivalencia. El peso molecular del compuesto que me den es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿sí? Es decir, aquí podemos trabajar bastante estas equivalencias para hacer los ejercicios. Entonces vamos a realizar unos ejercicios para que quede entendido de la mejor manera posible y que mejor haciendo unos ejemplos que están aquí en nuestro deber que posteriormente tenemos que realizarlo, ¿sí? Recuerden que es un video tutorial, podemos pausarlo y demás. Entonces vamos a continuar. Muy bien, entonces vamos a realizar este ejercicio que me dice en 16 gramos de cobalto ¿cuántos átomos hay? Me piden átomos, ¿verdad? Entonces nosotros, profesor, me pide átomos, correcto. ¿Qué significa que me esté solicitando átomos? Que en primera instancia, veamos la equivalencia. Átomos, ¿cuándo trabajaba con átomos? Cuando se trata de elementos, ¿verdad? Ahí trabajaba con átomos. Y tiene sentido y tiene lógica porque el cobalto aquí está solito. Cobalto está solito ahí como lo pueden observar. Entonces, el cobalto pues es un elemento y obviamente me están pidiendo pues cuántos átomos tiene. Por lo tanto, yo me puedo guiar con la siguiente equivalencia que habíamos anotado ahí arriba, que era un átomo gramo es igual a la masa atómica o peso atómico, que lo simbolizamos con la letra A, y esto puede ser igual a 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? Aquí está la equivalencia en general. Recordemos que esta simboliza o representa a la masa atómica que la podemos encontrar en la tabla periódica, ¿verdad? Pero profesor, ¿tendría que usar todo esto para hacer el ejercicio? No, tenemos que ver qué quiero y qué tengo, ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que en 16 gramos de cobalto, ¿cuántos átomos hay? Me estaba mencionando masa del elemento cobalto. Aquí está la masa del elemento cobalto. Me dice, ¿cuántos átomos hay? Aquí está lo que corresponde a cuántos átomos hay. Entonces tengo esto. Y entonces esto, profesor, ¿qué pasa? Está de más. Entonces lo borramos porque ya está de más, aunque esto se lo utiliza en otro tipo de ejercicios, ¿verdad? Y aquí está nuestra equivalencia que nos va a ayudar, ¿cierto? Entonces recordemos que esto es la masa atómica que lo podemos encontrar en la tabla periódica. Y esta equivalencia que nos ha quedado, recordemos, toda equivalencia se puede colocar en forma de fracción porque se lee de dos maneras. Izquierda, derecha o de derecha a izquierda. Entonces tenemos que averiguar cuántos átomos hay. Esta equivalencia recordemos que la podemos colocar en forma de fracción, ¿cierto? Porque la podemos leer de dos maneras. La podemos leer de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ojo acá, podemos colocarla o escribirla de dos formas. La masa atómica que me den es igual a ¿qué? A 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? Ahí está. Eso si la leemos nosotros a la fórmula de izquierda a derecha. O la podemos leer de derecha a izquierda y nos quedaría de la siguiente manera. Ojo, de derecha a izquierda, ¿cómo se lee? 6,023 por 10 a la 23 átomos es igual a a lo que es a la masa atómica. Entonces nos queda 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿verdad? Esto es igual a la masa atómica que me da. Entonces podemos colocar o verla en forma de fracción y esto nos va a ayudar a hacer las conversiones que nosotros necesitamos y tenemos que ver cuál de esas dos utilizar. Y para ello nosotros comenzamos escribiendo lo que deseo transformar, en este caso lo que estoy señalando. Y vamos a coger otro color, aquí está. Comenzamos escribiendo lo que quiero transformar, que es 16 gramos de cobalto. Perfecto, es un elemento. Eso es lo que yo deseo transformar, ¿verdad?
¿Y qué quiero obtener al final de cuentas? Quiero obtener al final de cuentas átomos. Entonces siempre lo que yo quiero obtener al final de cuentas debe de quedar en la parte de arriba, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles de estas dos opciones tiene átomos en la parte de arriba? La segunda opción, ¿sí? Tiene átomos en la parte de arriba, ¿sí? Esta A de la masa atómica tenemos que averiguarla en nuestra tabla periódica. Entonces vamos a hacer aquello. Recordemos que tenemos 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto es igual a la masa atómica del elemento, que en este caso es el cobalto. Pero ¿cuál será? Vamos a nuestra tabla periódica para ubicarnos en el cobalto y dice que es su masa atómica de 58,933. 58,933 gramos. Pero como siempre lo hemos dicho en temas anteriores, mejor redondeemos y esto se redondea ¿qué? A 59, ¿verdad? Entonces, redondeemos esto a 59 gramos. Ahí está, 59 gramos. Esto lo vimos en la tabla periódica, 59 gramos de cobalto. ¿Sí? Ahí está. Aquí está, es lo mismo, ¿sí? Solo que en vez de escribir la A, escribimos ahora sí la masa atómica del elemento, en este caso el cobalto, ¿verdad? Perfecto. Entonces ahora vamos a utilizar esta equivalencia para realizar nuestro ejercicio. ¿Sí? Esto se va a multiplicar por lo que queremos transformar, que está allí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Entonces vamos a multiplicar 16 gramos de cobalto por la equivalencia que está aquí, que es 6,023 por 10 a la 23 átomos, ¿sí? Y abajo tenemos lo que es la masa, que redondeamos a 59 gramos de cobalto. ¿Qué se puede hacer? Recordemos, ¿qué quiero obtener al final de cuentas? Quiero obtener átomos. Entonces, siempre lo que yo quiero obtener al final de cuentas debe de quedar en la parte de arriba. Y como nos damos cuenta, sí, quedó en la parte de arriba. Está perfecto. ¿Y ahora qué se hace? Se puede simplificar. ¿Qué se va a simplificar? Lo mismo que está arriba y lo mismo que está abajo. Esto lo mismo que está arriba se elimina con lo mismo que está acá abajo. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Recuerden que es un video tutorial, lo pueden pausar. Bien, vamos a continuar. Borramos esto que nos estorba. Vamos a continuar. Perfecto. ¿Qué nos toca hacer? Pues simplemente nos toca multiplicar 16 por esta cantidad y luego se divide para 59. Lo pueden hacer de golpe, lo pueden hacer paso a paso, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo paso a paso para que lo puedan ver. 16 se multiplica por esta cantidad, inclusive aquí lo dice por, ¿sí? 16 por, el punto significa también multiplicación, 16 por 6,023 por 10 a la 23 átomos. Esto se va a dividir a su vez por 59. Ahí está, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar lo que está acá arriba. Cogemos nuestra calculadora, 16 por 6,023 por 10 a la 23 átomos. Le damos clic en igual y me sale 9,64, redondeando, por 10 a la 24 átomos. Ahí está. Y esto se va a dividir para el 59. Recuerden que el 59 no lo hemos tocado para nada, ¿sí? Al 59 nosotros no lo hemos tocado para nada. Vamos a hacerlo más elegante, más lindo. Y ahora sí vamos a dividir esta cantidad que está acá arriba dividido para 59. Profesor, ¿por qué dice que va a dividir? Porque recordemos que la línea de fracción significa división. Entonces vamos a dividir 9,64 en la calculadora, 9,64 por 10 elevado a la 24. Esto se va a dividir para 59. Ahí está. Y me da una cantidad de 1,63 por 10 a la 23 átomos, que era lo que necesitaba. Entonces, esta viene a ser nuestra respuesta del ejercicio, ¿verdad? Estos son los procedimientos que hay que seguir para realizar los distintos ejercicios que tenemos acá en nuestro deber. Ustedes se preguntarán, profesor, ¿y ahora cómo hago este otro ejercicio? ¿Cómo hago este otro ejercicio? ¿Sí? Lo podemos hacer tranquilamente sin ningún problema, todos estos tipos de ejercicio. Pues vamos a ver el ejercicio que está acá. Vamos a analizar el ejercicio 2. En 5 moles de
este compuesto cuántas moléculas hay. Ah, me habla de moléculas, debo de seguir haciendo con el número de Avogadro, pero ahora en compuestos. Entonces, para eso que yo necesito, también necesito sacar el peso molecular, ¿verdad? Me dice, en 5 moles de este compuesto, ¿cuántas moléculas hay? ¿Sí? ¿Qué me está hablando de un compuesto, verdad? Nosotros recordemos que en compuestos teníamos esto. Mol es igual al peso molecular y esto va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Ahí está. Esto nosotros necesitamos, ¿verdad? ¿De qué me está hablando este deber? Me está hablando de moles, aquí tengo mol, y me está hablando de moléculas, aquí tengo las moléculas, ¿cierto? Entonces está más sencillo de lo que aparenta, porque me habla de moles, ¿sí? Y me habla de moléculas. Entonces la equivalencia va a ser más sencilla porque la equivalencia va a ser más sencilla. ¿Por qué? Porque no me está mencionando, sugiriendo en ningún momento el peso molecular en este caso, ¿verdad? Me habla de moles, perfecto, y me habla de moléculas, que es lo que está aquí en esta parte. Entonces nosotros podemos simplificar todo esto. Esto está además lo que está en el medio, y nos quedaría esta equivalencia más exacta, que es una mol es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Y nos quedaría de la siguiente manera. Nos quedaría así. Comenzamos escribiendo lo que deseamos transformar, que en este caso es 5 moles. Escribimos los 5 moles de este compuesto. Ahí está. Esto es lo que deseamos transformar y para ello vamos a usar la equivalencia, que es esta, ¿sí? Que es esta. Muy bien, entonces nosotros sabemos que podemos colocar esta equivalencia en forma de fracción, ¿verdad? ¿Qué queremos obtener al final de cuentas? Al final de cuentas queremos obtener moléculas, entonces moléculas tiene que quedar en la parte de arriba y escribimos 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Y en la parte de abajo debe de quedar lo que es la palabrita mol de qué compuesto del que estamos viendo acá, ¿verdad? Ahí está. Se puede simplificar, como ustedes ya saben, cogemos otro color. Se puede simplificar lo mismo que está arriba con lo mismo que está abajo. Y como ustedes se dan cuenta, me ha quedado lo que deseaba, moléculas. Y aquí simplemente multiplicamos. Recordemos que este es el 5. Ahí está. Multiplicamos este 5 por esta cantidad y nos va a dar el resultado. Usamos nuestra calculadora. 5 por 6,023 por 10 a la 23. Y esto nos da igual a 3,0115 por 10 a la 24 moléculas. Ahí está. Sí, esta vendría a ser la respuesta del ejercicio. Y acá está nuestro tercer ejercicio. Sí, que también está con su parte, aunque este es el más complicado. ¿Por qué es el más complicado? Porque toca sacar el peso molecular, ¿sí? Muy bien, este es el ejercicio más complicado. ¿Por qué? Porque nos toca sacar el peso molecular, ya que aquí nos está hablando de masa. Si nosotros recordamos la formulita, nos decía que un mol es igual al peso molecular del compuesto y esto va a ser igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Sí, ahí está. ¿Y de qué nos está hablando ahora? ¿De gramos? Sí, ¿dónde podría caber los gramos? En el peso molecular, perfecto. ¿Qué nos está solicitando moléculas? Aquí están moléculas, perfecto. ¿Qué está sobrando? Está sobrando esto, las moles. Entonces, esta es la equivalencia o el tipo de equivalencia que ahora nos va a servir. Ah, necesitamos ¿qué cosa? El peso molecular. ¿De qué? De este compuesto, obviamente. Entonces tenemos que hacer un paso previo, que es calcular el peso molecular de este compuesto. Esto del peso molecular ya lo hemos explicado en videos anteriores. Tenemos al calcio, tenemos a lo que es al carbono, tenemos lo que es al oxígeno, tres elementos, calcio, carbono y al oxígeno, ¿verdad? ¿Cuántos tengo de calcio? ¿Cuántos elementos de calcio tengo? Pues simplemente uno. ¿Cuántos elementos de carbono? Simplemente uno. ¿Cuántos elementos de oxígeno? Simplemente tres. Esto se va a multiplicar por su masa atómica que la vemos en la tabla periódica. El calcio, ¿cuál es la masa atómica del calcio? 40 es
40,078, pero nosotros siempre redondeamos, aquí se redondea simplemente a 40. El carbono es de 12, redondeando, y el oxígeno es de 16, redondeando. Esto es en gramos, en gramos, en gramos. Esto se va a multiplicar. 1 por 40 gramos me da lo mismo, 40 gramos. 1 por 12 me da lo mismo, 12 gramos. 3 por 16, 3 por 6, 18. Escribo el 8, llevo 1. 3 por 1, 3 y 1, 4. 48 gramos. Que hacemos una suma, ¿verdad? Vamos a hacer la suma correspondiente. Todo esto me va a dar en gramos. Recordemos que esto lo vemos en la tabla periódica. Y sumamos. Esto me da 10. 2 más 8, 10. Escribo el 0, llevo 1. Este 4 más este 4, 8. Este 1 más este 2, 10. ¿Sí? Ahí está, me da 100 gramos. Vamos a hacerlo más elegante, me da 100 gramos. Perfecto. Muy bien, me dio 100 gramos. Y esto viene a ser el peso molecular, por lo que ahora nuestra equivalencia nos quedaría así. 100 gramos de este elemento me queda de esta manera. Ahí está, es igual a 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ahí está, lo abreviamos de esta manera. Y recordemos que esto lo podemos colocar en forma de fracción, dependiendo de lo que busquemos. Y al final nosotros buscamos obtener moléculas, entonces moléculas debe de quedar en la parte de arriba. Y para hacer la conversión comenzamos escribiendo lo que deseo convertir, en este caso 12 gramos del compuesto. Y escribimos 12 gramos de este compuesto. Y ahora esto lo multiplicamos por la equivalencia, que habíamos dicho que esto debe de quedar en la parte de arriba. 6,023 por 10 a la 23 moléculas, ¿verdad? Ahí está. Y abajo debe quedar esto, los 100 gramos del compuesto. Y ahora simplificamos, ojo acá, simplificamos lo mismo que está acá arriba con lo mismo que está acá abajo. Y miren que nos queda moléculas, que era lo que deseamos. Ahora simplemente multiplicamos 12 por esta cantidad, ¿sí? Muy bien, multiplicamos 12 por 6,023 por 10 a la 23 moléculas, y esa cantidad en la calculadora nos va a dar igual, según la calculadora, 7,227. Hasta ahí lo dejamos por 10 a la 24. ¿Qué cosa? Moléculas nos está quedando. Ahí está. Y esto a su vez se va a dividir para 100 porque aún no hemos tocado el 100. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer esa división. Muy bien, entonces vamos a hacer la división de esta cantidad dividida para 100, ¿sí? Los 100 que nos quedó ahí abajo. Colocando en la calculadora nos da la cantidad de 7,227 por 10 a la 22 moléculas, ¿verdad? Moléculas. Y este es el resultado de nuestro debercito. Ahí está, en nuestro deber resuelto. Mira que ningún otro profesor te va a dar toda esta facilidad y explicación paso a paso, así que dale me gusta a nuestro video en esta ocasión, ¿sí? Y recuerda subir tu deber.